mientras los niños se van acomodando ahí atrás. Amén. Isaías capítulo 6. Amén. Bueno, vamos a una oración. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Padre, por traernos, Señor, a tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para, bendito Dios, ser enseñados por ti, Padre Celestial, para, bendito Dios, atender a tu llamado, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a responder bien, Señor, en el nombre de Jesús, y aceptar, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, ese llamado que tienes para nosotros, Padre. Estamos ante ti, Señor, rogamos, bendito Dios, que tú nos hables esta noche, Señor, en el nombre de Cristo, que nos hagas entender, Señor, lo que no entendemos aún, Señor, y que afirmes las cosas, Señor, que tú ya has sembrado en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos tu bondad, Señor, y te damos gracias por ser fiel, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, Isaías capítulo 6. Fíjense bien, Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí. Bueno, fíjense bien. Dios, aunque es Dios todopoderoso, tiene ciertas necesidades, ¿sí? Entre esas están las necesidades de obreros, ¿sí? Gente que Dios pueda enviar para que le sirvan. Amén. Entonces, toda persona que Dios rescata tiene una función en su obra. Todas. Amén. Sea como sea. Pero hay gente que responde al llamado que Dios hace y hay gente que no. Y aún Dios, siendo Dios, lo respeta, ¿sí? Hay gente que nada más dice: bueno, yo con mi salvación estoy en paz, y hasta ahí. Pero hay otras personas que dicen: yo quiero ser enviado. Amén. Yo quiero servirte, yo quiero ir a la necesidad que tú tienes. Sí, una vez el Señor Jesús les dijo a los discípulos, cuando les mostró la condición, cuando Él vio la condición de la gente, que vio a las almas como ovejas sin pastor, entonces Él les dijo: la mies es mucha, o sea, hay mucho trabajo. Pero Él les dijo: los obreros son muy pocos. Amén. Entonces dijo: rueguen al Señor de las mies para que envíe obreros. Entonces esos que Dios envía, pues primero ellos de su corazón, ¿sí?, o de su decisión salió el decir: yo quiero ir, heme aquí, Señor, aquí estoy, yo te quiero servir en algo. Amén. Entonces Dios tiene un llamado para todos, ¿sí? La cosa es quiénes atienden al llamado. Entonces, para que en mí pueda ver, porque a lo mejor no todos tenemos ese deseo, porque cuando una persona tiene el deseo de servir a Dios, se ve.
¿sí? Se ve sus actitudes, se ve su entrega y el dar más allá de lo normal, ¿sí? O de lo que el pueblo común da, o los del montón, diría el pastor Mati, ¿sí? Lo que da, ¿sí? Él quiere ser diferente, amén. Entonces como que está más revolucionado, ¿sí? El que no tiene aspiraciones a servir a Dios y que nada más dice yo con ser salvo está bien, y Dios le respeta su decisión después de poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Obviamente. Y si ahora esa persona dice, no, es que yo quiero ser así, o sea, yo no quiero servir a Dios, yo quiero estar solamente con mi salvación, entonces Dios va a decir, bueno, está bien. Pero hay gente que quiere dar más, o que quiere más, ¿sí? Y esa es a la gente que Dios agarra y pues la procesa, le enseña, lo capacita. Amén. Entonces hay gente que atiende a ese llamado y dice, yo sí quiero. Y esa gente que está más revolucionada es la que tiene más entendimiento, ¿sí? Como que comprende un poco más las cosas de Dios, pero por lo mismo, porque hay aspiraciones a algo más en Dios. Bueno, poco a poquito vamos a ir entendiendo conforme vayamos avanzando en el mensaje. Entonces, como Dios respeta esa decisión, ¿cómo le puedo hacer yo o qué necesito yo para que en mí nazca ese deseo? Si les digo, no todos tienen ese deseo, pero ellos que sí lo tienen, ¿sí? El deseo de servir, de ser agradecidos con Dios, de mostrarle a Dios algo más. Entonces esas personas, Dios les despierta esa necesidad de servir, y entonces Dios les muestra la necesidad que Él tiene, ¿sí? Nuestra necesidad de servirle y la necesidad de Él es obreros, o sea que apenas nos acoplamos, ¿sí? Él necesita obreros y el que tiene ese sentir necesita servir a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo le hago yo para que Dios me despierte esa necesidad de servirle? Bueno, aquí lo vamos a ver. Tres cosas, nada, vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver dos cosas. Una, que son 3 puntos. ¿Qué necesito yo para que en mí se despierte esa necesidad de servir a Dios o de ser enviado? ¿Sí? ¿Y cómo debe ser una persona que va a servir a Dios? Así rápida. Bueno, vamos a ver pues, ¿qué necesito yo para que en mí nazca esa necesidad? Número 1, es el primer versículo. Fíjense bien. Dice ahí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, hasta ahí. ¿En qué momento Isaías vio a Dios? Dicen que fue cuando Usías, el rey, murió. Amén, y eso es importante. Todo lo que está en la Biblia tiene su porqué, ¿sí? Y todo se explica solo. Entonces, si ahí dice que en el momento que murió el rey, o en el tiempo que murió el rey, él vio a Dios, ¿sí? Es por algo. Amén. Entonces, ver a Dios va más allá de una visión o algo espiritual, ¿sí? De que se me viene en un momento que estoy orando y veo una visión o siento algo de Dios. No es nada más eso, ¿sí? Ver a Dios es que Él se me muestre como Él es, y eso no nada más es una visión. Si lo puedo estar viendo en la palabra, que me brinca la palabra de Dios y Dios se me muestra como Él es. No me acuerdo si lo decía el martes, ¿no? La revelación, ¿verdad? Los panes. ¿Sí? Entonces Dios se me revela y se me muestra como Él es, ¿sí? Y eso es progresivo, ¿verdad? Eso es de a poquito, o es paso a paso. ¿También? La pubertad, ¿no? No estoy cambiando la voz. ¿Sí? Entonces dice que en ese tiempo murió el rey Usías. Murió el rey Usías y en ese tiempo vio al Señor. Fíjense bien, ¿en qué momento a mí Dios se me puede revelar como Él es? Bueno, va a ser en el momento en que en mí mueran mis reyes, ¿sí? O sea, que lo que está encima de Dios en mi vida empiece a morir. Amén. Sean personas, sean cosas, sean problemas, sea nuestro propio ego, ¿sí? O nuestra necesidad, que a veces todas esas cosas están encima de Dios, ¿sí? Que son nuestros reyes o lo que gobiernan áreas de nuestras vidas. Cuando esas cosas mueran, ya sea que yo las entregue o que Dios me las quite, ¿sí? Bueno, ¿cómo sé cuando eso ya está muriendo? Bueno, puede ser
si es una persona la que tengo encima de Dios, me empieza a decepcionar, ¿sí? Empiezo a enterarme o a conocer o empiezo a darme cuenta de cómo realmente esa persona empiezan a pasar muchas decepciones, desilusiones, y al que yo tenía aquí, se empiezan a ir para abajo. Amén. Que mi ego, mis logros son lo que está encima de Dios. Pues esos logros ya no me van a servir para nada en ciertas circunstancias, que el dinero es mi Dios o mi rey. Amén. Pero siendo hijo de Dios o siendo cristiano. Pero eso está encima de Dios. Pues entonces el dinero ya no me va a alcanzar para solucionar ciertas cosas. Y ahí es donde ese Dios está muriendo. ¿Sí me explico? Entonces en esos momentos es cuando eso está empezando a morir. Cuando mis fuerzas o mi capacidad humana, ¿sí? O mi colmillo ya no me sirve para solucionar ciertas cosas. Amén. Yo conocí una hermana que ella decía que era muy fregona, decía. Es que yo soy muy fregona. Sí, todo lo podía hacer. Pero pues ahorita ya no le sale igual. Amén. Bueno, ese Dios de su ego se le está empezando a bajar. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, en esos momentos, cuando eso está muriendo, es cuando Dios se revela. Amén. Entonces, cuando murió el rey Usías, que era un muy buen rey, todo lo que Dios, todo de la forma en que se mostró Dios a Isaías, eran cosas que hacía el rey Usías. Por ejemplo, bueno, para empezar dice que lo vio en un trono, ¿sí? Pues Usías era un rey. ¿Dónde se sientan los reyes? En un trono. Pero Dios se le estaba mostrando como el trono o su reino está alto y sublime. O sea que está encima de todo reino. Amén. O sea, Dios le está diciendo, tú te apasionas con Usías, pues mira cómo es mi reino. ¿Sí? Alto. Cuando dice sublime quiere decir que cada vez va subiendo más. Eso quiere decir sublime. O sea que Dios aún está en las alturas, pero su nombre se sigue exaltando más y más todos los días. Amén. Y si se dice que cada vez que un alma se arrepiente, sigue siendo su nombre glorificado. Que un alma se convierte al Señor, una vida restaurada, entonces Él se le añade gloria. Eso es ser sublime. Amén. Entonces, el reino de Usías a lo mejor era fuerte, porque Usías era un muy buen rey, ¿sí? Pero el reino que Dios, o el rey que se le estaba mostrando a Isaías, estaba encima de todos. Entonces él se quedó impactado, ¿sí? De lo que para él era algo muy grande, no tenía comparación a Dios. ¿Sí me explico? Entonces yo puedo decir, no, pues tal persona, es lo máximo. Pero entonces Dios se me muestra y pues se le queda corto. Amén. O yo soy muy fregón, como decía aquella persona, y entonces Dios se me muestra y yo no sirvo para nada. ¿Sí me explico? Entonces, cuando esas cosas empiezan a morir, Él se me va a mostrar. Entonces, Usías era un muy buen rey que estaba en el trono, pero Dios se le mostró como el que estaba en un trono alto y cada vez iba subiendo más. Amén. Entonces así es Dios. ¿Sí? Uno puede tener una cierta gloria, amén, o como fama, como dice la Biblia, que la gloria del hombre es como la flor, que crece y mañana ¡pum!, se seca. O sea que tenemos nuestros momentos, pero eso se va a acabar. Pero Dios no. O sea, Dios siempre tiene su momento y se le sigue añadiendo y añadiendo y añadiendo a Él. Amén. Eso significa sublime. Y luego dice, sus faldas llenaban el templo. El rey Usías fue un buen guerrero que armó al ejército y dio muchas victorias. Amén. Pero aquí dice que, en la antigüedad cuando se hacían guerras, iban y enfrentaban el reino, un ejército peleaba contra el ejército enemigo, y el ejército que ganaba, agarraban al rey perdedor, le quitaban el manto, ¿sí? Y se lo llevaban al rey vencedor, y se lo tejían. Entonces el rey, que tenía muchas batallas ganadas, pues su manto estaba grande. Pero entonces aquí Dios le está diciendo a Isaías que su manto cubre el templo. O sea que tenía el Dios o el rey que tiene todas las victorias. Amén. Entonces es alto y sublime, encima de todo reino, y el que tiene todas las victorias. Amén. Dios no ha perdido ni una. ¿Sí? Bueno, y luego sigue diciendo. O sea que Isaías está quedando con la boca abierta. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas.
con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Santo es apartado del pecado, ¿sí? Bueno, si Usías era un muy buen rey, y que pudiera pensar Isaías, es un hombre íntegro, es un hombre fiel, ¿sí? Dentro de los estándares de este mundo es excelente. Bueno, pues Dios es santo, santo, santo. O sea, que sobrepasa todo estándar de este mundo. Si usted ve a una persona y dice: es muy buena persona. Una vez estaba con el hermano y estábamos hablando de una persona que no es cristiana. Y yo le dije: no, pero es muy buena onda. Y el hermano me dice: sin Dios nadie es buena onda, mijo. ¿Sí? Y a veces puede haber muy buenos estándares, ¿sí? De decir: esta persona es buena, ¿sí? Es trabajadora, no toma, no fuma, no atiende a su familia. Y uno pues está dentro de los estándares de este mundo como una persona buena. Amén. Pero entonces Dios sobrepasa esa bondad. Por eso es santo, santo, santo. ¿Sí? Entonces, por eso dice la Biblia: nadie es bueno. El único bueno es Dios. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios sobrepasa el estándar de este mundo. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, si Usías era un muy buen rey, una buena persona, pues Dios se voló la barba. Amén. Santísimo. Y luego dice: Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa eso? Usías era un muy buen rey. Él armó al ejército. Dice la Biblia, cuando habla de los reyes y de crónicas, que armó al ejército y les levantó torres. ¿Sí? O sea, las torres eran para invadir a los enemigos. Entonces él era un muy buen rey que armó el ejército, ¿sí? Armó a los soldados, les dio armas, pero aún así murió. Entonces Dios se le muestra aquí santo y lo dice Jehová de los ejércitos, o sea, el dueño, Señor de todos los ejércitos. Amén. Entonces, todo el concepto muy elevado que tenía Isaías del rey Usías, Dios se los quebró. Amén. Y Dios le hizo entender: yo soy muchísimo más excelente que esto que tú tienes por grandeza. Amén. Pero ¿cuándo yo lo voy a entender así? Cuando se mueran mis reyes. Cuando eso que yo tengo por excelente empiece a fracasar. Amén. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, en ese momento, y siempre va a pasar, cuando Dios le echa el ojo a alguien y esa persona tiene a alguien encima o algo encima de Dios, le va a fallar eso, ¿sí? Le va a fallar esa persona, le va a fallar eso que tiene por encima de Dios. Dios se lo va a quebrar. Y de esa manera esa persona se da cuenta que no hay nada mejor que Dios. Amén. Entonces Isaías, cuando se le muere su rey, él contempla a Dios así. Amén. Entonces, ¿qué debo de tener yo? Uno de los puntos para yo tener la necesidad de servir a Dios, número 1 es haber visto a Dios así, contemplarlo en esa grandeza. Si yo no veo a Dios en su grandeza, nunca voy a tener aspiraciones a servirle. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, si yo siempre veo a Dios como la religión y algo está encima de Dios, siempre en mi vida jamás voy a aspirar a servir a Dios. Nunca voy a tener una necesidad, ¿sí? Pero cuando esas cosas empiezan a morir y empiezan a morir, porque Dios me la está quebrantando y empiezo a ver a Dios. Ahora, aquí hay algo importante, porque cuando muere Usías, Isaías no se va a la cantina, ¿sí? La depresión, me fallaron, ya nada me sale bien, y vámonos a la cantina, ¿sí? O vámonos al cuarto de la depresión. Amén. No, él se fue al templo, y ahí fue donde Dios se le reveló. Amén. Amén. Entonces, también a eso es importante. Cuando todo se empieza a salir mal y mis dioses o las cosas que en mí eran seguras truenan, ¿a dónde me voy a ir? Amén. Si me voy al templo o a la casa de Dios o a la presencia de Dios, entonces Él se me va a mostrar. Amén. Y va a decir: esto que tú tenías por grandeza no es nada. Amén. Si mira quién soy yo, alto y sublime. Amén. Amén. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces cuando ya ese primer punto lo empiezo a vivir, ¿sí? Que experimento y contemplo la grandeza de Dios, no hay más.
más que decir, yo tengo que servir a ese Dios tan excelente, ¿sí? Tan grande. Amén. Entonces, eso, por causa de estas cosas, muchas veces no se aspira a servir a Dios. ¿Por qué? Porque no se ha conocido a Dios en esa grandeza, ¿sí? Algo es más grande que Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Pero cuando yo digo, no hay nada más grande que Dios, no hay nada más sublime, no hay nada más fuerte, no hay nada más poderoso. Amén. Él es más grande que todas las cosas que yo pueda conocer o tener o desear, ¿sí? Entonces empiezan a hacer, tú vas a servir a Dios. Algo adentro aquí empieza Dios a poner. Amén. ¿Está claro? Amén. Bueno, ese es el punto 1. Ver a Dios en su grandeza. ¿Cómo lo voy a hacer para verlo? Que empiecen a caer mis dioses o mis reyes en mi corazón, o lo que yo tengo por encima de Dios. Sigue diciendo, y los quiciales de las puertas se estremecieron. Bueno, eso es otra cosa. Aquí está el punto 2 en el versículo 5. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Punto 2. Para que nazca en mí el deseo de servir a Dios, yo tengo que haber visto a Dios. O más bien, yo tengo que haber muerto. Fíjense bien. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando el... Bueno, al final dice, han visto mis ojos al Rey. Dice la Biblia que nadie podía ver a Dios y quedar vivo. O sea, el que veía a Dios, ¡paz!, moría. Por eso Dios eso se lo dijo a Moisés. Porque a Moisés, pues ya entrando en confianza, le dice, Señor, muéstrame tu gloria, quiero conocerte. Fíjense, después de todo lo que vio las plagas en Egipto, vio la nube, vio el fuego, vio el maná, y él estaba todavía con hambre de Dios. Amén, no se llenaba Moisés. Entonces le empieza a acercar Dios y dice, ahora es cuando, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no puedo, porque no hay hombre que me vea y viva. Amén. Lo que voy a hacer es esconderte en la peña para que puedas ver mis espaldas. Amén. O sea que solamente en Cristo, que es la piedra, la roca, uno puede ver a Dios o conocerlo. Y ese fue el único hombre, bueno, porque Abraham también lo vio, pero él fue un hombre que vio a Dios tal cual era, las espaldas de Dios. ¿Se imaginan qué impresionante? Bueno, entonces, no hay hombre que vea a Dios y viva, ¿sí? Entonces, antes de esto Isaías lo había visto y dice, estoy muerto. ¿Qué significa eso? ¿O qué es el punto 2? Bueno, cuando yo he visto a Dios en esa majestad, yo tengo que morir. ¿A qué voy a morir? Pues no me voy a matar físicamente, sino que debo de morir a mis sueños, a mis deseos, a mis aspiraciones humanas, ¿sí? Que no siempre son malas, pero decir, Señor, yo estoy muerto. Ya humanamente mis aspiraciones han pasado a segundo término. Amén. Tú eres la prioridad. ¿Sí? Eso a veces cuesta, porque cuesta mucho morir. No sé si les dije aquí, pero a veces uno ya se hace su vida aquí en su mente. ¿Sí? Yo voy a hacer esto, voy a hacerlo, y ya tiene como un estándar de vida. Si yo cuando crezco, cuando tenga tal edad o cuando alcance esto, voy a vivir así. Y eso es mi aspiración y es mi meta. Y a veces lo abrazamos tanto que ni lo vemos, pero lo atesoramos así, y pasan los años y nada nos sale, y no lo vemos y no lo vemos, pero siempre esa es nuestra meta. Y entonces llega Dios y se te presenta en esa grandeza, y Dios te empieza a decir, dame tus sueños, tus aspiraciones. Y a veces uno dice, es que no, pues es lo que deseo toda mi vida. Y Dios puede decir, pero nunca lo has vivido, no sabes lo que es vivir en eso. Pero uno sí habla, no, es que si lo suelto, yo creo nunca lo voy a vivir. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Bueno, Señor, te he visto en tu grandeza, en tu majestad, estoy muerto. Todo lo que yo aspiraba pasa a segundo término. Ahora no quiere decir que no hay que trabajar, no hay que estudiar, no hay que aspirar, sí, hay que tener visión. Amén, pero ya no es lo primero.
Amén. Esa visión ya, o esas aspiraciones ya dependen de Dios. Sí, porque también Dios quiere que uno trabaje y estudie, sí, prospere. Amén. Entonces, ¿está claro eso? Entonces, ¿cuál es el segundo punto? Es morir. Sí, morir a mis sueños personales, entregárselos a Dios. Y eso es necesario, ¿eh? Porque yo no puedo salir al servicio a Dios si no he muerto. Y eso lo vemos cuando Dios dio la ley de la guerra. Viene en Deuteronomio, no me acuerdo el capítulo, pero ahí viene. Y dice la Biblia que Dios les dijo: estas son las leyes para la guerra. ¿Sí? El que vaya a la guerra tiene que cumplir estos requisitos. Y entre esos decía: el que sea cobarde, regrésese. ¿Sí? Aquí no puede haber cobardes. Cobarde y pusilánime, creo que dice ahí. No lo quiero aquí en el ejército. Entonces, el que sea cobarde, mejor. Adiós. Entre el ejército de Gedeón, fíjense Dios, bueno, estaba como quedándoles los iba filtrando. Primero eran, creo que miles en el ejército. Y Dios dijo: no, son muchos. Diles que los que sean cobardes y tengan miedo, que se vayan de aquí. Dios le dijo a Gedeón: y que se van en la noche, para no avergonzarlos. Amén. Y entonces ya dice ahí que Gedeón les dijo: el que sea cobarde y tenga miedo, en la noche se va. Y se fueron más de la mitad. Sí, todos eran cobardes. Entonces Dios en la guerra dio una ley y dijo: el que aquí en la guerra nadie que sea cobarde va a ir. Amén. Porque ser cristiano es de valientes, ¿eh? Ser cristiano no es ser el pobrecito. No, esto es de valientes. Amén. Entonces usted es una persona valiente. Amén. Porque usted tomó el compromiso de seguir a Dios. Y decían ayer en la predicación en la iglesia: el pecado es lo más fácil. Y decían, hermano, hizo hasta un perro puede hacer eso. Pero el no pecar, eso no cualquiera. Y sí es cierto. Amén. Bueno, total. Las leyes de la guerra. Entonces era: el que sea cobarde, que se regrese, no vaya a la guerra. Y entre otras de las leyes era: el que esté recién casado, no vaya a la guerra, porque estando allá va a codiciar a su mujer, o va a decir: híjole, mi esposa, apenas estoy recién casado, mejor regrese y quédese y disfrute a su mujer. Y decía: el que plantó una viña y no ha probado del fruto, no vaya a la guerra, porque estando allá se va a acordar y se va a querer regresar. Y creo que era una casa también: el que compró casa, tiene casa nueva, mejor no vaya, porque estando allá va a querer regresarse. En resumen, eso quiere decir: Dios tiene que ser tu todo, o Él tiene que ser el primero en ti. Si no, no puedes ir. Amén. Porque si Él no es el primero, estando allá, algo quiero decir: sí, no tengo para los frijoles. Sí, híjole, no tengo esto. Sí, o ay, extraño aquello. Y entonces hay algo aquí, está encima de Dios. Y Dios va a decir: aquí no puedes guerrear, o no me puedes servir así. Yo tengo que ser el primero en ti. Amén. Por eso mejor regrésate. ¿Está feo, no? Pero hay que ser lento, Señor, aunque traiga aquí un montón de cosas encima. Bueno, entonces el segundo punto es morir. Sí, a mis deseos, a mis sueños, a mis aspiraciones humanas. No hay que tener miedo. Sí, Dios me va a hacer sufrir, por eso quiere que le entregue mi sueño. No. Lo que Él no quiere es que algo esté encima de Él. Amén. ¿Por qué? Porque a mí me conviene. No tanto porque Dios sea caprichoso, es porque al que más me conviene es a mí. Amén. Entonces no es de que ahí voy a fracasar, mi vida va a ser puras persecuciones, puras tribulaciones, puras pruebas. Sí, porque la Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente tiene que sufrir persecución. Mejor no le entro. Amén. No. Aparte que sí podemos ser probados, ¿sí? Porque hay que ser pulidos. No es eso precisamente. Amén. Pero el problema es que nuestra mente, como codicia lo demás, pues tiene miedo a nunca vivir. Pero no, me acuerdo, 12 años, una vez que fuimos a Cuernavaca, hay un hermano que era pastor, el que organizó, era el aniversario de su iglesia. Y entonces ese hermano, él es arquitecto, y de los buenos, en aquellos, allá en Cuernavaca. Entonces Dios le dijo a él, mientras le estaba hablando, dándole promesas del ministerio, ¿sí? A través del apóstol vaya profetizando, que iba a ser padre de ministros y así cosas muy sublimes.
Y entre esas cosas le dice, no te voy a pedir tu profesión. Tú vas a seguir trabajando, vas a seguir ejerciendo tu profesión, vas a seguir siendo arquitecto, vas a seguir trabajando, le dice, y me vas a formar más profesionistas. Entonces, ¿por qué? Porque aquí su profesión no está encima de Dios. Por eso Dios dice, no hay necesidad de quitártela. Amén. Pero ¿qué si ahora está encima? A lo mejor Dios le dice, quiero que te salgas de trabajar. ¿Quién sabe? Amén. Entonces aquí no es tanto de que, híjole, ¿qué va a pasar? Me va a hacer sufrir, me va a enfermar. No voy a ser intercesor, porque los intercesores siempre están enfermos. El diablo les llueve. ¿Sí? No es así. Amén. Entonces es morir, número 2. Pero para poder morir hay que haber visto a Dios. ¿Sí? Por eso dice, nadie que haya visto a Dios puede estar vivo. Entonces, el ver a un Dios así tan grande, mueren tus sueños personales. Sí, hay una canción de Jesús Adrián que dice eso. Al conocer tu corazón, no me acuerdo de todo, pero dice, al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño y se desbaratan mis sueños. Eso es la verdad. Pero es verlo, conocerlo. Amén. Para que muera y decir no. O sea, no hay algo tan grande como poder servir a un Dios así. Amén. Y número 3. Dice, y voló, el versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado en el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el punto 3? Dice ahí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es tener una vida de arrepentimiento. Amén. Que continuamente yo me presento ante Dios para que Él me examine. Porque esto no se acaba en haber aceptado a Jesús. Esa fue la puerta nada más que cruzamos. Esto es una vida diaria. Señor, examíname. ¿En qué la estoy regando? Sí, y he dicho que nuestra imperfección es tan grande que no vemos nuestros errores. Sí, porque somos muy imperfectos. Todo el mundo los puede ver, pero nosotros ni cuenta. Y eso es por nuestra imperfección. Por eso no se puede jactar o sentirse el super espiritual. ¿Sí? Porque no. A lo mejor yo no estoy viendo mis errores y siento, pues ya estoy acá. Pero todos los demás están viendo todos sus riegues. Y lo más importante, Dios está viendo lo más tremendo en nuestro corazón. Amén. Entonces Dios va a decir, no, vente delante de mí. Si venís luego, dice Isaías. Amén. Déjame te examino, porque no estás bien. Por eso David decía, Señor, aún de mis pecados ocultos, líbrame, porque ni siquiera sé en qué fallé. Amén. Entonces, esto es tener una vida de arrepentimiento. ¿Sí? O sea que esto no es, se me tiene que hacer un hábito. Señor, aquí estoy delante de ti, examíname. ¿En qué estoy fallando? Limpia mi pecado. Quita mi culpa, Señor. Muéstrame en qué estoy fallando y enderézame. Amén. ¿Está claro? Entonces, esas 3 cosas. Ver a Dios en su grandeza. Haber muerto nuestros sueños personales. Y 3, una vida de arrepentimiento. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Sí? Dice ahí. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Entonces Dios va a decir, me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque ya me vio en mi grandeza. ¿Sí? Ya murió a sus aspiraciones personales. O sea, ya está diciendo, esto pasa segundo término. Mi aspiración más grande es conocerte a ti. Amén. Y tiene una vida de arrepentimiento, se está limpiando. Y entonces dentro de nosotros se despierta la necesidad de servir a Dios. Amén. Porque uno da la palabra, ¿sí? Desde aquí. Pero nunca puede uno forzar, tú tienes que servir a Dios. Quieras o no, tú eres un ministro. Amén. Esto es algo personal, que entiende la persona y dice, sí, yo quiero servirle. Cuando Dios levanta una iglesia que es de Dios, toda persona que entra, principalmente una iglesia con una visión apostólica, uno ve un ministerio. ¿Sí? Entra una persona, por su forma de hablar, es evangelista. ¿Sí? Por su forma de hablar, seguro va a ser un maestro. Ese es un profeta, ese es un pastor, ese es un intercesor, ese es un ministro de alabanza, y los ve. ¿Sí? Pero no podemos decirle, es que Dios te llamó, tienes que estar aquí.
¿sí? Que debería, ¿verdad? Pero es personal. Esa persona dice, no, yo creo que Dios tiene un llamado, yo quiero servirle a Dios. Pero ¿por qué no está esa necesidad? Porque no lo hemos visto en su grandeza. Creemos en Dios, yo no estoy diciendo que no. Somos salvos, pero no se ha visto, no lo hemos conocido en esa grandeza, ¿sí? Sino que lo hemos visto en Dios hasta cierto punto, no en la majestad, en el poder que Dios es, o en la grandeza del Dios que es, ¿sí? No es el Diosito chiquitito, ¿sí? O lastimero, amén. No, es Dios todopoderoso. Se creó los cielos, la tierra, todo lo que vemos, lo que no vemos, amén. Y Él lo creó para Él, ¿sí? Y todo en Él se mantiene vivo, fuera de Él no hay nada. Entonces, en esa grandeza de Dios, y si examináramos nuestra vida pasada y nos diéramos cuenta todo el cochinero que nos perdonó, todas las cosas de donde nos libró, con eso sería suficiente, amén. Pero aún así Dios se muestra en su poder, ¿sí? Y nos muestra su grandeza, su majestad, al hacer señales, ¿sí? Sacarnos de problemas, ver hasta milagros, cuando uno o Dios pudiera decir, te debería bastar con haber visto a Jesús en la cruz, amén. Pero aún así Dios dice, pues ahí hay más, porque todo está en Él, amén, todo lo di en Jesús. Entonces, cuando hay estas tres cosas que estamos viviendo, aquí se empieza a despertar. Yo necesito servir a Dios, tengo que responderle a tan grande misericordia, tengo que responder a tan grande Dios, amén. Y entonces Dios va a decir, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías presto dijo, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, amén. Y entonces Dios dijo, pues órale pues, vaya, ¿sí? Pero ¿por qué estaba esa necesidad? Por las tres cosas que ya les dije, amén. Y ahora, ¿cómo debe ser una persona que quiere servir a Dios? ¿Sí? Aquí es para que nazca o crezca en nosotros la necesidad de servirle. Y ahora, ¿cómo debo ser yo que ya aspiro a servir a Dios? Pues eso lo vemos en los angelitos. Fíjense bien, ¿eh? Esto es como en general, ¿eh? Bueno, vamos al versículo. ¿Hasta aquí sí me están entendiendo? Bueno, versículo 2. Entonces, esas tres cosas, ¿eh? Ver a Dios, morir a nosotros mismos y tener una vida de arrepentimiento, ¿sí? Eso trae en mí o hace nacer en mí la necesidad de servirle. Y ahora que ya está en mí la necesidad de servirle, ¿cómo debo de ser yo? Bueno, esto es entre muchas otras cosas. Aquí nada más menciona esos 3 puntos. 3 puntos que les voy a decir. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aquí está la clave. 1, dice que con 2 cubrían sus rostros. ¿Cómo debe ser una persona que aspira a servir a Dios o que aspira a estar delante de Dios? Tiene que cubrirse el rostro. ¿Qué significa eso? Es siempre reconocer que Dios es digno. Amén. De gloria. Sí, los serafines estaban encima de Dios. Y esto es algo tremendo, porque Dios está alto y sublime, o sea, está encima de todo, y hay algo encima de Dios. Amén. Sí, ¿eso qué significa? ¿Cómo es posible que si Dios está subiendo, algo está encima? Que serán los serafines. Bueno, eso tiene una enseñanza que es que Dios se somete a algo. Amén. O sea, algo está encima de Dios. Dios se somete a algo, y Él se somete a su palabra. Amén. Eso es lo que está encima de Él. O sea, lo que Él dice, a eso Él se somete. No es común, ¿verdad? Hay que llegar a las 7 los jueves y uno llega a las 7 días. Que puso la regla. Amén. Entonces Dios va a decir, pues, ¿qué onda? Así no debe ser. Sí, Dios va a decir, no, yo establecí esto en mi palabra. Él es el primero en cumplirlo. Amén. Amén. Por eso algo está encima, su palabra. ¿Sí? Entonces a veces en nosotros se puede ver algo de Dios porque estamos sirviendo o aspirando a servir. Entonces, ¿cómo debe ser mi actitud? Siempre tapándonos el rostro. ¿Qué pasó cuando Moisés vio a Dios en la zarza? Dice que se tapó el rostro y se tiró al suelo, porque no quiso ver a Dios, porque tuvo miedo. Entonces, que siempre en nosotros hay un velo,
como Moisés. Dice la Biblia que Moisés subió con Dios 40 días y Dios le mostró todos los 5 libros, me parece. Le dio las leyes, pero entre esos pues estaba el Génesis y esas cosas. ¿Se imaginan qué vio Moisés allá? 40 días sin comer, sin nada, nada más viendo a Dios. Yo pienso que Dios no le dictó el Génesis, así de que en el principio yo creé, yo pienso que Dios lo llevó a verlo, ¿sí? Que lo agarró y mira, así fue como creía el hombre, y lo llevaba así, y cada escena lo estaba viendo. ¿Se imaginan cómo vio Moisés la creación? ¿Sí? Qué emocionante, ¿no? Para Moisés. ¿Cómo vio a Abraham cuando Dios lo llamó? Todo lo estaba viendo. Sí, así pienso que Dios lo llevó. Y hasta que le mostraba todo, y Moisés escribiendo acá con cincel y martillo, ¿no? Porque antes no había lápiz y esas cosas, escribiendo en las tablas. Amén. Entonces él veía todo eso, y allá se perdió con Dios 40 días, y regresó y bajó y se puso un velo, porque el rostro le resplandecía. Amén. Imagínense qué pensaría la gente si de por sí Moisés lo tenían aquí, verle el rostro que le brillaba, ¿sí? Y no por los que tenían su cara grasosa, sino le brillaba con resplandor, con gloria de Dios. Pues imagínense la gente, pues casi se le andan hasta postrando. Entonces, ¿qué hizo? El velo, o como dice el hermano Matías, el velo de la humildad, ¿sí? Taparse así, ¿sí? Y algo que dijo una vez el hermano Bayer me gustó mucho. El apóstol Pablo dice en la Biblia que él también subió, él fue arrebatado, y dice que él vio cosas que no les dado al hombre expresar. Amén. Y ahí está el apóstol Pablo. Pero cuando él escribe eso, él no dijo yo subí al tercer cielo. No, él puso conozco un hombre. O sea, no se quiso poner yo subí al tercer cielo. No, dijo, conozco un hombre que subió, que Dios lo arrebató. Y hay otra palabra donde él dice no tengan un concepto más elevado que deben de tener. Eso quiere decir que las cosas sublimes que a mí me pasen, solamente yo y Dios. Amén. No, Dios me dijo en la noche, en la madrugada, se me apareció un ángel, me empezó a hablar el ángel y me arrebató. Subí al cielo, vi la Nueva Jerusalén, me senté con Dios en la mesa, y todos así ha de ser bien espiritual, ¿sí? Entonces no, el velo, amén. Y eso nada más es entre Dios y yo, porque esa gente, yo las conozco, ¿sí? Que empiezan a soltar sus supuestas experiencias, y todos, pues, ¿qué hacen? Si no peca, no ofende a Dios, es una persona súper espiritual. Pero no, por eso Pablo dijo que nadie tenga un concepto más elevado del que debe tener. Entonces, conozco un hombre, o me platicaron que un día una persona subió al cielo. Amén. Eso es ponerse el velo y decir no, que no me vean a mí, que no vean mi rostro, que vean al Señor. Amén. Eso es una estrella que proyecta la luz de Dios. Por ejemplo, cuando se les apareció la estrella a los sabios del oriente, o a los magos, pues, como los conocemos nosotros, dice la Biblia que la estrella los iba guiando, ¿sí? Y que exactamente donde estaba Jesús, ahí se detuvo la estrella. Y entonces ellos dijeron, aquí está el Señor. Amén. Así debe ser el cristiano, o el que aspira a servir a Dios. ¿Cómo? Guiar a las personas para que adoren a Jesús. Amén. No guiarlos para que lo adoren a uno. Sí, mírenme cómo brilla. Amén. No. Y dice la Biblia que en Daniel 9 o 12, perdón, que los que predican la justicia son como estrellas. Amén. Que brillan a perpetua eternidad. Entonces, una persona que resplandece así, no los va a guiar a uno mismo, ¿sí? De miren cómo soy ungido, ¿sí? Miren, ya está su unción, pues, órale, ¿sí? No, sino que dice, se tapa el velo, ¿sí? Se pone su velo, no vean al Señor, porque yo nada más los voy a guiar a adorar a Jesús, amén, no que me adoren a mí como estrella. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo debe ser una persona que aspira a servir a Dios? Cubrirse el rostro, ¿sí? Con 2 se cubrían. O sea, solo Él es digno. Amén, solo Él es digno. ¿Y cómo no va a pensar así? Ha visto a Dios. Amén. Pero el que no lo ha visto,
se siente hinchado, ¿sí? O como dicen en la iglesia, sube a un ladrillo y le empieza a dar el vértigo, ¿sí? Se empieza a marear, cualquier cosita hace que se le suba. Entonces mejor siéntese un rato, ¿sí? Y conozca a Dios un poquito más. Amén. No, es verlo. Y si hemos visto a Dios en esa grandeza, para esa persona es ilógico querer robarle la gloria a Dios. Casi pues no, es incomparable yo con esa grandeza de Dios. Sí, es estar loco decir, es que es por mí. Amén. Es no entender nada. Entonces es cubrirse el rostro. ¿Está claro? Así debe ser una persona que aspira a servir a Dios. Número 2, ¿qué más hicieron los angelitos? Dice que con 2 cubrían sus pies. ¿Qué significa eso? Cubrir los pies es entender que tengo una naturaleza caída, ¿sí? Por ejemplo, dicen los que saben, los pavorreales, ¿sí los han visto? ¿No? ¿Cómo tienen las plumas? Y la colota así grandote, parecen un abanico así grande, se inflan así. Dicen los que saben, cuando usted ve al pavorreal así hinchadote, presumiendo hasta las mueven así, entonces usted se mueve para verlo y el de se mueve así, el pavorreal, para irlo siguiendo. Sí, yo no diría, pues qué vanidoso, ¿no? Pues quiere que lo vea, pero no lo hace por eso, lo hace porque no quiere que le vean las patas, porque se dice que las patas del pavorreal están horribles, negras y feas, ¿sí? Entonces, si usted lo quiere ver por atrás, él se va a voltear, que le vea nomás lo bonito, ¿sí? Y no le vean las patas feas, ¿sí? Por eso es, cuando ellos cubrían sus pies, está diciendo que nosotros tenemos una parte fea, que se llama vieja naturaleza. Amén. Pero el pavorreal se hincha así bien. Amén. El pavorreal casi siempre es símbolo de vanidad o de soberbia. Amén. Pero ¿qué hace el que aspira a servir a Dios? Pues tengo una naturaleza caída, tengo pies feos, ¿sí? Que les gusta andar por lo que no le agradan a Dios. Amén. Entonces estoy consciente de que Él es el único digno de gloria. Estoy consciente de que tengo una naturaleza que le gusta ofender a Dios. Pero eso no significa que voy a dejar que haga lo que quiera, sino que tengo que someterle. Amén. Entonces, si estoy consciente de que tengo una naturaleza que peca contra Dios o que le gusta hacer lo malo, es tener una dependencia total de Dios. Amén. Y la última, otra actitud correcta en alguien que aspira a servir a Dios. Y con 2 volaban. ¿Qué significa eso? Sí, se tapaban el rostro, se tapaban los pies y las últimas 2 alitas los sostenían. ¿Sí? Esa es la gracia de Dios. Amén. Lo único que nos sostiene es la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para depender de la gracia? Cuidar el corazón. Amén. Dice Hebreos, cuídense que no broten en ustedes alguna raíz de amargura y que con esto dejen de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? Es el favor de Dios. Amén. Por eso decía el martes, me parece, que si yo o nosotros, cualquiera de nosotros, alcanzamos o hallamos gracia delante de Dios, ya la libramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios va a ver y va a decir, este alcanzó gracia ante mí o alcanzó mi favor. Y por él voy a tenerle misericordia a toda su descendencia. Amén. Por eso Moisés alcanzaba gracia y Dios le atendía lo que Moisés pedía. ¿Sí? Y él decía, si hay hallado gracia delante de ti, Señor, perdona a este pueblo. Y Dios decía, está bien, Moisés. ¿Sí? Moisés le decía, Señor, si hay hallado gracia delante de ti, ven tú con nosotros, que tu presencia esté conmigo. ¿Sí? Si no, no me saques del desierto. Dios le dijo, les envió un ángel al pueblo, pero mi presencia estará contigo y te daré descanso. A ti, porque tú hallaste gracia. Entonces la gracia de Dios es el favor de Dios, que es lo que nos mantiene volando. Amén. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como persona que aspira a servir a Dios? El último punto es depender de la gracia de Dios, el favor de Dios, ¿sí? Y no decir, es que soy muy fregón, y es que yo las puedo, y es que yo sé. Entonces Dios va a decir, no, tú no dependes de mi gracia. ¿Y cómo hago yo para que la gracia de Dios esté en mí? Guardando el corazón. Por eso dice Hebreos, cuídense que no brote una raíz de amargura, sino guardando el corazón.
porque si no, esta nos impide alcanzar el favor de Dios. Y no nada más eso, sino que arruinamos a medio mundo. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser la actitud de una persona que dice, envíame a mí, yo te quiero servir, Señor? Tiene que estar tapándose el rostro, siempre entendiendo que es Dios el que hace las cosas. Tiene que estar tapando sus pies, consciente de que tiene una naturaleza caída, ¿sí? Y eso hace que uno sea más dependiente de Dios. Y tiene que volar o depender de la gracia de Dios, que es la que lo sostiene. Amén. Y entonces sí, Dios va a decir, ve. Fíjense lo que decía el último, y ya con eso termino. Dice el versículo 8: entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Fíjense que Dios tiene esa necesidad muy grande de gente que le sirva, pero que le sirva así. Amén. Entonces, que uno pueda oír la voz de Dios en su interior, ¿sí? Que le dice, ¿a quién enviaré? En pocas palabras está diciendo, ¿tú quieres ir? Amén. ¿Por qué? Porque afuera y a veces adentro hay mucha necesidad de Dios. ¿Sí? Mucha. Y luego dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hablando de Dios Trino. Entonces respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Y entonces Dios dijo en el 9, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Pero aquí lo que quiero que vean es que Dios lo mandó. ¿Por qué lo mandó? Porque se cubría el rostro. Primero porque nació en la necesidad de servirle. Y después porque guardó su corazón con buenas actitudes, cubriéndose el rostro, reconociendo su condición y dependiendo de la gracia de Dios. Amén. Esos son siervos de Dios. ¿Está claro? Entonces, si en mí no hay ninguna necesidad de servirle, bueno, pues hay que vivir esos tres primeros. Sí, que Dios sea mi rey, morir a mis aspiraciones personales o a mis sueños, sí, o a mi ego. Amén. Y vivir una vida constante de arrepentimiento. Señor, aquí estoy. Y entonces en mí va a crecer la necesidad de servirle. Amén. Entonces Dios nos necesita en su obra. Amén. Y Dios nos da el privilegio, porque es un privilegio, de decirnos quién va a ir. Amén. ¿Quién quiere ir? Pero Dios no va a forzar a nadie. Y va a decir, tú quieres, apártese para acá. Tú no quieres, hágase para allá. Amén. Y usted se conforma con su salvación, está bien, viva en santidad y hasta ahí. Pero tú quieres servir, sí. Entonces tú tienes que dar más. En ti se tiene que ver el extra, o el foie, como dicen, ¿no? Si en esto se ve lo normal, el pueblo común, ¿sí? Pero en este, ¿sí? Tiene aspiraciones. Hay un salmo, creo que es un salmo, donde dice, Moisés decía, bueno, es un salmo, no recuerdo si fue Moisés quien lo escribió, pero dice, sus caminos notificó a Moisés y sus obras a los hijos de Israel. Entonces, estos que nada más, bueno, será acá, no pensar que ustedes, estos que nada más aspiran, o que no aspiran a nada, sino que, bueno, pues nada más ver a Dios, ¿sí? O estar sentado está bien. Entonces voy a decir, pues vean mis obras, ¿sí? Vean que existo. Pero los que dicen, Señor, yo quiero más, van a decir, bueno, a ti te notifico mis caminos. Estos no me conocen, nada más ven, ¿sí? Tienen obras, pero tú conoces mi corazón. Estos son mis caminos. Amén. O como estaba la canción esa que normalmente se canta, ¿sí? Que al pueblo las cestas de panes, ¿sí? Los milagros. Amén. Pero a los que quieren, o a los discípulos, nada más entre Dios y nosotros, ¿sí? O los pedazos, pues. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Entonces, si ustedes aspiran a servir, digan en su corazón, Señor, yo te quiero servir. Amén. O si ustedes dicen, yo no siento ni el mínimo deseo de servirle, Señor, aquí estoy, pon en mí esa necesidad. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, Señor, porque tú tienes esa necesidad y tú no la compartes, Señor. Tú quieres usar a tu pueblo, Señor. Y a cada una de estas vidas, Padre, tú nos has llamado, Señor, para que podamos servirte, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos, bendito Dios, que
que nos ayudes, Padre, y que, Señor, si en nosotros no está esa necesidad, Señor, de servirte, aquí estamos, Señor. Bendito Dios, te pedimos que pongas en nosotros, Señor, esa necesidad, Señor, de servirte, que te nos muestres en esa grandeza, Señor. Si hay algo encima de ti, quítalo, Padre, Señor, y muéstrate tú como el todo, Señor, el Rey de Reyes que está sentado en el trono, Señor. Muéstrate, Padre. Si hay algo que, Señor, lo tenemos por encima de ti, te rogamos, por amor a tu nombre, Padre, que nos hagas entender, Señor, la grandeza del Dios al que venimos a adorar, Señor. No eres el ídolo, Padre. Eres un gran Dios, Señor. Eres digno, Padre Celestial. Y vienen los días, Señor, en que esa grandeza será manifiesta a los hombres, Señor, y no se va a menospreciar más tu nombre, Señor. Tú eres un Dios sublime, Señor, y aunque al presente, Padre, pareciera que tú no reinas en la tierra, que lo que reina es lo malo, Señor, bendito Dios, pero tú realmente es quien reina, Señor. Tu trono es eterno, Padre, e inquebrantable, Señor, bien cimentado, Señor, jamás será conmovido, Señor. Tú eres alto sobre alto, Señor. Eres un gran Dios sublime, poderoso, Padre, que hace temblar, Señor, a sus enemigos, Padre, como dice Isaías, Señor. Si tú descendieras, Señor, a tu presencia, Padre, se escurrirían los montes, Señor. Bendito Dios, Señor. Tu nombre sería notorio a tus enemigos, Padre, y las naciones temblarían ante ti. Tú eres Dios, Señor. La tierra es el estrado de tus pies, Señor. El cielo es tu trono, Padre, y tu gloria, tu grandeza, tu majestad cubre la tierra, Señor. Por causa tuya, Señor, de esa grandeza del Dios que tenemos, es que hay invierno, Señor, hay verano, hay otoño, Señor. Bendito Dios, hay primavera, Padre, por causa de tu grandeza, hay sol, Señor. Se termina el día, Señor, y nace la luna, Padre, por causa de tu grandeza, Señor. Los animales, sin necesidad de médicos, tienen sus crías, Padre, a solas, Señor, porque tú los contemplas y tu gloria los sostiene, Señor. Por causa de tu grandeza, los planetas se mantienen, Señor, fijos, Padre. No hay Dios como tú, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque no eres el Diosito, Señor, que no nos da esperanza, Padre. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Y hoy venimos a rendirte nuestra alabanza, nuestra adoración, y a decirte, Señor, si tengo algo más sublime o en un concepto más elevado, Señor, de ti, te ruego que lo quebrantes, Señor, y que me hagas entender, Señor, que tú eres el más alto, Señor, que todas las cosas, Padre. Hoy te entregamos nuestro corazón, Señor, y aquellos que aspiramos a servirte, Señor, te decimos, Señor, heme aquí, Padre, envíame. Yo iré, Señor, a representarte, Señor. En el nombre de Jesús, henos aquí, Señor, aquellas vidas, Padre, que con toda convicción, Señor, han muerto sus sueños. Bendito Dios, han contemplado a Dios en su grandeza. Están constantemente entendidos de que necesitan tu perdón, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y que pueden decir, Señor, aquí estoy, yo quiero ir. Yo no quiero ser ingrato, yo no puedo resistirme, Señor, como lo dijo una vez Jeremías, Señor. Bendito Dios, diciendo, Señor, no profetizaré más en tu nombre, Señor, bendito Dios. Y decía Jeremías, Padre Celestial, no hablaré más de él, me quedaré callado, ya no te serviré. Pero entonces dice, Señor, había un fuego metido en mis huesos, que traté de soportarlo, traté de sufrirlo, pero no pude. Y entonces él dijo, Señor, me sedujiste, Jehová, y fui seducido, Señor. Más fuerte fuiste que yo, y me has vencido, Padre. Que así el día de hoy, Señor, bendito Dios, así desciende ese fuego y se meta en nuestros huesos, Padre. Y que aunque digamos, es que no quiero, no me interesa, Señor, algo adentro nos mueva,
Señor, bendito Dios, y aunque queramos sufrirlo, Padre, no podamos. Eso es cuando un alma ha sido llamada, Señor. Bendito Dios, algo adentro le mueve a servirte, aunque a veces no sienta el deseo, Señor, la necesidad, Padre, pero algo adentro le dice, no puede ser igual. Tú tienes que ser diferente. Tú no puedes correr en la misma corriente que corren los demás. Tú no puedes hablar como todo el cristianismo habla. Tú eres una persona elegida. Tú eres una persona apartada. Hay un fuego metido en ti. No puedes ser una persona común. Tu vida no puede ser normal a los ojos de este mundo, porque estás apartado para Dios. Señor, en el nombre de Jesús, estos son los que tienen el fuego metido en sus entrañas, en sus huesos, Padre, que dentro de ellos dicen, Señor, no puedo tener la vida que lleva el cristiano común, Señor. Yo soy tu siervo, Señor, y yo te voy a servir, Padre. Y aquí estoy. Envíame, prepárame, capacítame, Señor, que yo quiero llevar tu gloria y representarte a ti y mostrarle a este mundo que no eres el diosito de la religión, que eres un gran Dios, Señor, que venció al diablo en la cruz y que todo principado se estremece delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos nuestro corazón, Señor. Te entregamos nuestro deseo, Señor. Te entregamos nuestra vida, Padre, el día de hoy, Señor, y con toda convicción, Señor, te decimos, aquí estamos, Señor. No necesitas buscar a nadie más. En Fraccionamiento Ana, Señor, en nuestra ciudad, aquí estamos nosotros, Señor. Envíanos en el nombre de Jesús, Padre. Yo quiero ir y llevar tu gloria, Señor, llevar restauración a las familias destruidas por el pecado, llevarle vida a las iglesias que están, Señor, secas por falta de tu presencia, por falta de tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, queremos ser factor de cambio donde quiera que estemos. Provoquemos un cambio de mentalidad, un cambio de, Señor, de aspiraciones. Señor bendito, que la gente no nos jale a fallarte, sino que nosotros sea tan grande nuestra actitud, Señor, nuestro testimonio tan bueno, Señor, que jalemos a la gente a arrepentirse, Padre, que no sea raro ver el pecado, Señor. Bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanas, Señor, y a tus siervos, Padre. Declaro tu bendición sobre cada una de estas vidas. Y declaro que el que dará la convicción serás tú, Señor. Bendito Dios, y el entendimiento de decir, yo te voy a servir, Padre. Señor, porque como decía, Padre, uno lo enseña, pero la decisión la toma cada quien, Señor. No se puede imponer, no se puede obligar a nadie, Señor. Es una decisión personal de decir, Señor, yo quiero servirte e ir más allá de lo normal, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, Señor. Así como aquel Simón, el que fue mago, Señor, él quería ir más allá. Por eso rápido, Señor, se entregó al Señor, rápido se bautizó, no salía de las reuniones que hacía Felipe, Señor, deseaba fluir en los dones. Pero tenía malos métodos, Señor, quiso comprar el don, pero su corazón, Señor, tenía el deseo de servir, Padre. Señor, si el día de hoy decimos, Señor, yo quiero servirte, Padre. Señor, tal vez hay muy buenos deseos y buenas intenciones, Señor, pero tú quebrantarás nuestros malos métodos, Señor, para ser siervos efectivos, Padre. Bendigo a cada una de estas vidas y declaro que nos despiertas la pasión, Señor, y el deseo por honrarte como tú eres digno, Señor. Con todo nuestro corazón, Padre. Recibe gloria, recibe alabanza, Señor. Declaro tu bendición sobre tu pueblo. Declaro, bendito Dios, que nos enciendes el corazón, Padre Celestial, y que en todas las cosas, Señor, tú eres grandemente exaltado, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Toda gloria y todo reconocimiento te sean dadas a ti por siempre, Señor Jesús, que solo tú lo mereces, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, también oramos por cada ofrenda, Señor. Bendito Dios, y el diezmo, bendecimos, Señor,
estas ofrendas, Señor, sean bendecidas, Padre, y que tu pueblo jamás padezca necesidad, Señor. Te lo ruego, Padre, Señor, que nunca esté escaseada ninguna de estas vidas, Señor, que nunca tengan, Señor, falta de trabajos, Señor, que nunca tengan, Señor, bendito Dios, para las cosas básicas, siempre estén abundados, Señor, porque saben respetar principios, Señor, del reino de Dios. Padre Celestial, esto no es un capricho de pastores, Señor, es un principio del reino, Señor. En el nombre de Jesús, recibe nuestras ofrendas, Señor. Padre Celestial, suban delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tu pueblo sea bendecido en todas las áreas, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.